Bueno, no sé por qué me está ocupando. A ver si puedo mejorar. Ahí está. No me ocupe toda la pantalla. Bueno, lo que quería hacerles notar que a partir del ejercicio 5, no solamente van a ser necesarias las, los teoremas de Bernoulli que ya vimos para fluidos ideales, sino que vamos a tener que tener en cuenta el teorema de conservación de cantidad de movimiento, que ahora lo vamos a ver cuando vayamos resolviendo estos ejercicios, ¿está bien? Obviamente este teorema ya lo vieron en la teórica, vamos a hacer un recordatorio de cómo se obtiene este teorema, ahora en 5 o 10 minutos, y después vamos a pasar a resolver el ejercicio 7. Después vuelvo sobre el ejercicio 7 y lo leemos, ¿está bien? Hay un apunte de la práctica en el que está resuelto el 6, ¿está? Bueno, entonces, este es el apunte. Si ustedes se fijan, a partir de la página 4 tienen teorema de conservación de cantidad de movimiento y tienen un único ejercicio resuelto, el 6, ¿está bien? O dejo de compartir esto, les comparto mi hoja y vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el teorema de conservación de cantidad de movimiento del impulso, ¿está bien? Que ya lo vieron en la teórica. Entonces, uno hasta ahora, para el fluido, tiene dos ecuaciones, ¿no? La ecuación de Euler, si ya está hablando de un fluido ideal, y si no toma la condición de fluido ideal, sino que deja abierta la condición, deja abierta la posibilidad de que el fluido sea cualquiera, no uno ideal. La, la ecuación que tenemos es, en lugar de la de Euler, es la que se llama la ecuación indefinida, ¿está bien? En la que no está definida todavía cuál es la forma tensor de fuerzas. Esa ecuación es ρ por la derivada material del campo de velocidades. No sé por qué uso de U, vamos a usar B, que para mí es más cómodo. Tiene que ser igual a la divergencia del tensor de fuerzas más las fuerzas de volumen que haya en el sistema, ¿está bien? Esa es una de las ecuaciones con la que estuvimos trabajando, solamente que ya le dimos una forma al tensor de fuerzas, ¿no? Dijimos que el tensor de fuerzas para un fluido ideal era isótropo, entonces sigma era menos la presión por delta y J, menos la presión por la identidad, ¿está bien? Bueno, eso más adelante lo vamos a hacer, pero en principio trabajemos con esta forma general, ¿está? Que es más general que trabajar con la ecuación de Euler. Y por otro lado tenemos la ecuación de continuidad, ¿no? Por otro lado tenemos que la derivada de ρ respecto al tiempo más la divergencia de ρ por b es cero, ¿está bien? Una vendría a ser la ecuación de Newton para los elementos de fluido, la primera, o sea, la aceleración de los elementos de fluido es debida a fuerzas que se hacen entre los elementos de fluido o fuerzas externas, ¿está bien? Y la otra es la conservación de la masa. Bueno, a partir de estas dos ecuaciones uno lo que quiere llegar es a algo que me diga cómo evoluciona ρ por b, o sea, algo que me diga la forma en que evoluciona esto vendría a ser la masa por la velocidad, ¿no? ¿Está bien? En realidad por volumen, ¿no? La masa por volumen. Si esto lo integro en un volumen, esto lo que me va a estar dando es la cantidad de movimiento en ese volumen, cómo evoluciona con el tiempo. O sea, queremos una ley para ver cómo evoluciona esto, ¿está bien? Cómo evoluciona ρ por b. Bueno, entonces,
acá uno ve de la ecuación de arriba, uno tiene ρ por la derivada. Lo que podría hacer es meter ρ adentro y ver lo que me sobra, ¿no? O sea, yo sé que en la ecuación de arriba, no en la ecuación de arriba, en principio, si yo quiero tener esto, ¿está bien? Uno puede ver que esto no va a ser otra cosa que ρ de b de t más b de ρ de t. Ahora, fíjense que esto lo podemos escribir como una divergencia, ¿no? Usando la ecuación de continuidad. Esto lo podemos escribir como, el primer término lo dejo igual y el segundo lo cambio por menos divergencia de ρ por b. ¿Está bien? Lo único que hice fue cambiar de ρ de t por menos esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces fíjense que nosotros lo que tenemos arriba es este término, ¿no? En la ecuación indefinida, es este primer término de acá. Vemos que ese primer término lo podemos escribir como este, o este que está acá, mejor dicho, este término. Lo puedo despejar de acá, ¿no? Lo puedo escribir como d de t rho b menos la divergencia. ¿Está bien? Entonces hagamos eso. Donde dice rho de b de t, reemplazamos por esos dos términos. Voy a tener... Perdón, Germán. Igual ahí con la divergencia de ρ b, ¿no te falta un b multiplicando? un... En la de arriba. sí, perdón. A ver, no, ¿dónde? Ahí. Porque vos tenías b por ρ de t. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Sí, hay un b multiplicando, que lo puedo poner acá, tranquilamente. ¿Está bien? Sí, totalmente. Gracias. Lo único que había reemplazado era esto. ¿Está bien? Bueno, entonces, justamente, ahí está el b que me falta. Todo esto es ρ de b de t, ¿está bien? Me falta ahora el término convectivo, que sería ρ b escalar nabla aplicado a b, y bueno, todo esto es igual a lo que tenía del lado derecho. ¿Está bien? La divergencia del tensor de fuerzas más las fuerzas de volumen que tengo. ¿Está bien? Bueno, nosotros queremos una ecuación para la evolución de este primer término que tengo a la izquierda. Bueno, despejemos ese primer término y veamos. No solo despejemos, sino que para ver no, primero hagamos los dos pasos. ¿Está bien? Primero despejemos y después escribamos en componentes. ¿Está bien? ¿Esto que me va a quedar? Me va a quedar. Perdón. ¿Puede ser que en el renglón de arriba lleve un más el B divergencia de la densidad por B? Sí, 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 gracias. También. Acá hay un más. Porque lo que hicimos fue despejar esto, ¿no? Lo Claro, pasamos para el otro lado y hay un más. Sí, gracias. bien. Estén atentos que hoy estoy más tonto que de costumbre. Se me estoy olvidando los signos. Bueno, entonces fíjense que si despejamos el primer término, el izquierdo, ¿está bien? El que está acá a la izquierda, ¿qué me queda? Me queda menos b, divergencia de ρ por b, menos ρ, b escalar el gradiente aplicado a b, y bueno, los términos que ya teníamos, ¿no? La divergencia del tensor de fuerzas más las fuerzas de volumen. ¿Está? Y decía que esto, para ver un poco mejor otra forma de escribirlo, lo podemos expresar en componentes y va a quedar claro que esto es, lo podemos escribir como una única derivación, ¿está bien? Ya fíjense, esto lo puedo escribir como en componentes, esto sería la derivada respecto del tiempo de ρ bi
¿Está bien? La componente y, fíjense que esto es una ecuación vectorial, ¿no? Me estoy quedando con la componente y. Acá, ¿cómo lo escribiría? Y el carácter vectorial me lo da este b que tengo acá adelante, ¿está bien? Y esto es un escalar. La divergencia es un escalar, entonces tengo menos bi, el mismo índice, ¿está bien? Y acá tengo un producto escalar, que sería la derivada respecto a xj de rho bj, ¿está bien? Por otro lado, acá el carácter vectorial va a estar en este vector de acá, que está a la derecha, y este operador es lineal. Es escalar, perdón. Menos rho, esto sería bj, la derivada respecto a xj, de bi. Y bueno, esto sería la derivada respecto a xj de sigma ij, más la componente i de la fuerza. ¿Está bien? Entonces queda patente acá, por eso lo escribí en componentes, que esto lo puedo escribir como, fíjense, acá estoy usando la regla de la cadena para un producto. Rho bj lo tomo como una única función y bi otra función. Y fíjense que lo que tengo es la regla de la derivación de un producto. El producto de rho bj con bi, ¿cómo derivo eso? Y bueno, derivo rho bj por un lado, por bi sin derivar, más rho bj sin derivar y bi derivado. O sea, todo esto lo puedo escribir como bajo un único signo de derivación. O sea, todo esto lo puedo escribir como la derivada respecto de xj de rho bi bj, con un signo menos, ¿no? ¿Se ve esto? Fíjense que lo único que hice fue considerar como ρ por bj una función y bi otra función y aplicar la regla de derivación de un producto y llego a lo de arriba. ¿Está? Entonces, todo esto lo puedo escribir como un único término, en esta forma, y los otros dos términos continúan, ¿no? Estando. ¿Está bien? Entonces, fíjense que incluso todo esto lo puedo juntar definiendo, los dos primeros términos, los puedo juntar definiendo lo que se llama el tensor PIJ, que ahora vamos a ver qué significado físico tiene este tensor. Yo puedo definir el tensor PIJ como ρ BIBJ menos sigma IJ, y podría escribir que la derivada respecto del tiempo de la componente IDER de ρ por B no es otra cosa que menos la derivada respecto de XJ, no se está bien, la derivada respecto de XJ de este tensor que definimos arriba, PIJ más FI. Y ya escribiendo, no en componentes, sino en forma vectorial, esto sería la derivada respecto del tiempo de ρ por B es igual a menos la divergencia del tensor pi más f. Bueno, para ver un poco qué es lo que significa este tensor pi, podemos integrar en un volumen, interpretar cada uno de los términos, ¿está bien? O sea, si yo integro esto en un volumen fijo en el espacio, ¿está bien? Como es un volumen fijo en el espacio, esta derivación respecto del tiempo la puedo sacar del símbolo de integral. Y llegaría a esta igualdad. A ver. Lo único que hice fue en cada término agregar la integración, ¿no? En volumen. Nada, nada nuevo. ¿Está bien? Integré en cada término y lo único que hice, como es un volumen fijo en el espacio,
saqué el signo de derivación respecto al tiempo de la integral. ¿Tá? Lo del lado izquierdo no queda duda. Fíjense, si yo integro ρ por b en el volumen, lo que tengo es la cantidad de movimiento dentro del volumen B. Y lo que estoy viendo es la variación temporal de la cantidad de movimiento dentro de ese volumen. ¿Está bien? Lo que es un poco oscuro por ahí es este término. ¿Esto qué va a ser? Y las fuerzas de volumen, acuérdense que este tiene unidades de fuerza por unidad de volumen, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre ese volumen, ¿está bien? Las fuerzas por unidad de volumen, integradas en volumen, me va a dar una fuerza. Las fuerzas que están actuando sobre ese volumen. O sea, ¿cómo puede cambiar el impulso, la cantidad de movimiento que hay dentro del volumen B? ¿Cómo varía con el tiempo ese impulso? Y por las fuerzas que esté aplicando o por este otro término. Ahora, fíjense que este otro término, en virtud del teorema de la divergencia, lo puedo escribir como una integral de superficie, ¿no? O sea, yo esto lo podría escribir como la derivada respecto del tiempo de la integral de volumen de ρ por b es igual a menos la integral de la superficie cerrada, la superficie que encierra el volumen B. Esto lo podríamos escribir así. Más, bueno, esto lo dejamos igual. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es, la cantidad de movimiento que hay dentro del volumen B varía con el tiempo debido a las fuerzas que esté aplicando o a este otro término. Y este otro término, fíjense que es es un flujo, ¿no? Es un flujo de cantidad de movimiento. O sea, este tensor, en definitiva, el tensor pi, es el tensor flujo de cantidad de movimiento. A ver si ahí se ve. Sí. O sea, la cantidad de movimiento, la cantidad de impulso que hay dentro del volumen B puede cambiar con el tiempo por las fuerzas que aplique o por el flujo de impulso que está pasando a través de la superficie. ¿Está bien? Que es este otro término que está acá. Va a quedar más patente ahora cuando le demos una forma a quién es el tensor pi, ¿no? O sea, vamos ahora a ir, este es el caso más general. Fíjense que el tensor pi lo estamos definiendo como ρ BI BJ menos sigma y j, el tensor de esfuerzos que tiene una forma general, cualquiera. Ahora vamos a ir al caso de fluido ideal, donde este toma la forma isótropa, ¿no? Sigma y j toma la forma isótropa, menos p más delta y j. Entonces, fíjense que para fluido ideal, uno tiene que sigma y j, el tensor de esfuerzos, menos la presión por delta y j, es lo que se llama que, esta es la definición de fluido ideal, y lo que me estamos diciendo es que hay esfuerzos solo normales, ¿no? Los elementos de fluido ejercen solo esfuerzos normales. No hay, diríamos, rozamiento entre los elementos de fluido, no hay esfuerzos tangenciales, solamente esfuerzos normales, solo se empujan los elementos de fluido. ¿Eh? Bueno, en ese caso, fíjense que el tensor P y J no va a ser otra cosa que ρ BI BJ más P. ¿Está bien? Y la conservación de la cantidad de movimiento, el teorema de conservación de cantidad de movimiento, va a quedar escrito en esta forma. Acá lo que me va a quedar es ρ B, B escalar la normal, más P la normal, más la otra integral que tiene que ver con las fuerzas aplicadas en ese volumen. ¿Está bien? Si las fuerzas son conservativas, estas fuerzas las voy a poder escribir como el gradiente de un potencial, y en definitiva voy a poder usar el teorema de la divergencia y escribir todo como una integral de superficie. ¿Está bien? Entonces en ese caso uno va a ver la evolución dentro del volumen
la evolución de la cantidad de movimiento dentro del volumen únicamente con lo que pasa en la superficie, ¿está bien? Porque esto también lo voy a poder escribir como una integral de superficie. No es necesario que lo hagamos porque en realidad este término casi nunca lo vamos a usar, ¿está bien? O sea que por ahora lo dejamos así. Este es el teorema de conservación de cantidad de movimiento que vamos a utilizar. O sea, para que quede un poco más claro, ¿cómo puede cambiar la cantidad de movimiento dentro de un volumen B? Y bueno, puede cambiar porque aplique fuerzas, está bien que es ese término, puede cambiar por los elementos de fluido que entran y salen, que atraviesan la superficie, ¿está bien? Por eso esto es una integral de superficie que va a estar dada por este término. Los elementos de fluido que entran y salen de ese volumen llevan su cantidad de movimiento, ¿está bien? Un elemento de fluido que esté saliendo va a restar cantidad de movimiento, uno que entre va a sumar. Por eso este signo menos de acá, fíjense que acá esto está pesado por B escalar la normal. Si esto es positivo, el elemento de fluido va a estar saliendo y por eso eso va a restar, ¿está bien? Y si el elemento de fluido está entrando, está atravesando la superficie en el sentido entrante, esto va a ser negativo, porque es la normal externa, y vamos a sumar cantidad de movimiento que ingresa en el volumen B, ¿está bien? Y por otro lado, la presión en esa superficie, o sea, cómo interactúan los elementos de fluido de adentro y de afuera, estos serían las fuerzas de presión, ¿está bien? Que están actuando sobre la superficie, y que eso también me altera la cantidad de movimiento dentro del volumen B, ¿está? Bueno, entonces esta es la forma con la que evoluciona la cantidad de movimiento dentro del volumen. Esta es la ecuación que me describe eso para un fluido ideal, ¿está bien? Para un fluido no ideal va a estar cambiada esta parte. En lugar de solamente tener la parte isótropa, vamos a tener una parte no isótropa, ¿está? Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con fluido ideal. Y a partir del problema 5 de la práctica, uno va a tener que usar este teorema de conservación de cantidad de movimiento para poder resolverlos, ¿está bien? Entonces volvamos, dejamos de compartir esto. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre uno Sí, de los pasos que hiciste? sí, sí, entonces vuelvo a la hoja, mejor. Sí, perdón, no, no Dale, quería interrumpir antes. dale, Del otro lado de la hoja. ahí vamos. Sí. Cuando metiste la divergencia de sigma, La divergencia de sigma, sí, acá. sí, más arriba, casi al principio. Bueno, ¿lo metía dentro del símbolo o No, no, cuando cuando acá? aparece por primera vez en las Sí, ecuaciones estas acá. en desarrollo. Acá, sí, sí, acá. No, bueno, la primera ecuación no, esa te creo, pero cuando aparece en el desarrollo más abajo, Sí, sí. en la cuarta línea creo que es, Ah, no en es. forma, en índices, me No, decís. no, perdón, más arriba. La Acá, cuarta. acá. Esa, no, no, la de Sí, arriba. sí. De dónde salió? No sigue De ese paso. acá, o sea, lo único que hicimos en este paso fue reemplazar la derivada esta, perdón, esta que está acá. Rho de B de t lo reemplacé por todo esto. ¿Ven? Esto era Rho de B de t. ¿Está bien? Entonces tomé la ecuación de arriba, voy un poco para arriba, queremos que se vea todo, acá. En esta ecuación, Rho de B de bt, Rho de B de bt, lo reemplacé por estos dos términos, ¿está bien? Ok, Es lo único que hice, ¿está? bueno, ¿Se perfecto, ve? gracias. Sí, sí. Y después seguimos adelante, ¿sí? Sí, después no hay nada nuevo, es reescribir escribiendo en índices, notando que esto lo puedo escribir como una única derivación, seguimos para adelante, nada más. No, sí, sí, el resto Bueno, sí. bárbaro. Entonces, decía que a partir del ejercicio 4 vamos a tener que usar esto para resolverlo, ¿está? Entonces, vamos a compartir la práctica.
Este es el apunte, este es la... Están viendo, ¿no? Problema 6 está resuelto en ese apunte que está subido a la hoja de la materia. Vamos a hacer el 7, ¿está bien? El problema 7. Y vamos a ver cómo aplicamos el teorema de conservación de cantidad de movimiento para resolver esto. Fíjense que dice, es bastante cortito el enunciado, dice, determine la fuerza que el líquido considerado ideal ejerce sobre la cañería muy extensa doblada en ángulo recto como se indica en la figura. Y no aclara, pero los datos son el caudal de entrada, ¿está bien? La sección de entrada, A1, la presión a la entrada, P1, y la sección de salida, ¿está? Y lo único que se ve es que esto dobla en ángulo recto. Entonces lo que me dicen es, bueno, a ver, ¿cuál es la fuerza que el fluido ejerce sobre esta cañería? En principio, si la cañería sería recta, si fuera recta la cañería, uno esperaría que no hubiera ninguna fuerza neta, ¿no? Si es un fluido ideal, ¿está bien? Ahora hacemos un dibujito y lo pensamos. Uno se hace la idea de que si la cantidad de movimiento del fluido está cambiando, yo tengo un fluido que está yendo, por ejemplo, en la dirección X, y cambia, si ponemos unos ejes acá, cambia la dirección Y o menos Y, porque dobla a 90 grados, alguna fuerza se tiene que ejercer sobre la cañería. Uno intuitivamente eso lo piensa, ¿no? Si no, ¿cómo cambia de dirección el fluido? ¿Cómo se altera la cantidad de movimiento del fluido? Primero tengo impulso en una dirección y después tengo impulso en una dirección que está a 90 grados de la inicial. De alguna forma, ese impulso tuvo que cambiar y por acción y reacción, algún impulso, alguna fuerza, algún impulso por unidad de tiempo estoy aplicando a la cañería, ¿está bien? Eso es lo que uno pensaría. Bueno, vamos a ver que eso es lo que realmente ocurre y el teorema de conservación de cantidad de movimiento me va a dar la respuesta cuál es la fuerza que actúa sobre la cañería. ¿Tá? Vamos a tratar de hacer eso. Entonces, me copio el dibujo. Mientras tanto, les dejo que piensen cómo aplicarían el teorema para resolver esto y ahora lo resolvemos. Bueno, le voy a agregar unos ejes acá a mi dibujo. Y les paso a Perdón, compartir. Germán, ¿estás ¿Sí? mostrando? No, les dije Ah, que vieran el el enunciado, que lo ejercicio. leyeran, reflexionaran a ver cómo. Y ahora, Dale, ahora les comparto lo que estaba dibujando. dale, gracias. Ahí está. Ese es mi dibujo, bastante pobre. Entonces lo que decía que agregué unos ejes X e Y. ¿Está bien? Fíjense que en principio el fluido viene con una dirección en X versor y cuando se va por la salida A2 va en menos inversor. Está mal que diga la entrada y la salida, porque esto es una cañería, y yo lo que estoy analizando es el codo nada más, pero esto como está ahí en el dibujito, esto se extiende, ¿no? Hay unas líneas punteadas que me dicen que esta cañería se extiende, y es más, en el inicio dice una cañería muy larga, ¿está bien? Y viene a cuento eso de la cañería larga. ¿Por qué? Porque cuando uno se aleja mucho de esta zona donde el fluido pega la curva, uno se imagina que va a tener una distribución uniforme de la velocidad dentro de la cañería, ¿no? O sea, supónganse que uno agarra un tramo lejano a esta curva y que el tramo es recto, ¿está bien? Uy, no se ve, ahora sí. Esto se continúa. Uno lo que va a esperar es que acá el fluido tenga esta dirección, ¿está bien?
y que sobre este sector del caño, ¿está bien? Si uno se queda con esta parte que está dibujada, la fuerza neta se anula. ¿Por qué? Y porque va a haber una distribución de presión simétrica, ¿está bien? Respecto del eje del caño. Yo voy a tener acá una presión que el fluido ejerce sobre el caño en esta dirección, y voy a tener otro acá del mismo módulo. Va a haber una simetría que me va a dar que la fuerza neta se anula, ¿está bien? Lo cual no va a ocurrir cuando llegue a la curva. Cuando llegue a la curva no tengo por qué tener ya esa simetría. Yo por acá voy a tener componentes de... La presión va a apuntar en esa dirección, no la presión, ¿no? Sino las fuerzas sobre un elemento de fluido, ¿está bien? Que va a ser la presión integrada en ese elemento de fluido, en esa superficie, en ese elemento de fluido, perdón, en ese elemento de superficie del caño, y la presión integrada en un elemento de superficie del caño acá va a apuntar en esa dirección, pero no tiene por qué ser la presión en este sentido igual que en este. ¿Tá? O sea que acá se rompe esa simetría y va a haber una fuerza neta sobre el caño cuando considere toda la curva. ¿Tá? Por ejemplo, acá, no sé, ¿sí? No tiene por qué ser igual a este. Y todo eso, ese desbalance, digamos, entre las contribuciones de la presión, va a hacer que exista una fuerza neta sobre el caño cuando pega la curva, cuando el fluido pega la curva ahí en el caño. ¿Tá? Eso es lo que vamos a calcular con el teorema de conservación de cantidad de movimiento. Perdón, una pregunta. ¿Por qué necesitas que el cañón sea suficientemente largo? O sea, yo con esa justificación que diste vos, asumiría que una vez que termina el codo Sí. y ya no hay curva, ya ahí podés asumir que no hay fuerza sobre el borde. ¿O no? No, yo a ver, lo que me dicen es que yo no tengo una curva y el caño acá pegó otra curva más, o me dicen como que viene un caño recto y ahí pega una curva y sigue un buen tramo recto, eso, le hizo un caño suficientemente largo. Porque, a ver, si yo acá tuviera otra curva, ¿qué tendría? Otra vez una distribución de presiones que no sería simétrica alrededor del eje del caño, y otra vez no podría decir que hay una distribución de velocidades uniforme a lo largo de todo el caño, ¿está bien? En una sección del caño. Es simplemente para eso, para decirme, bueno, yo me alejo lo suficiente de esta curva, y en algún lado voy a encontrar, lo suficientemente lejos, un perfil de velocidades que es así, que es uniforme, ¿está bien? Que yo miro en toda la sección y el perfil de velocidad es uniforme. Simplemente para eso, para asegurarme eso. ¿Tá? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces justamente lo del caño suficientemente largo es para poder asegurar eso, que me alejo lo suficiente de esta curva para encontrar un perfil de velocidades uniforme y una distribución de presiones uniforme también. ¿Tá? Que me estén dando fuerza neta en ese pedacito de caño, por acá. En ese pedacito de caño no voy a tener ninguna fuerza. Bueno, listo, esa es la justificación de por qué dice en el enunciado un caño lo suficientemente largo. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y bueno, elijo un volumen, lo que se llama un volumen de control, que va a ser lo que tengo dibujado acá del caño, la parte que tengo la curva y un poco lo suficientemente alejado de la curva para poder asegurar esto del perfil de velocidades uniforme. Esto tomo como el volumen de control, ¿está bien? ¿Qué es un volumen de control? Es un volumen en el cual aplico el teorema de conservación de cantidad de movimiento, este que está por acá arriba, ¿está bien? Fíjense que esto está referido a un volumen, o sea que tengo que aplicarlo en un volumen dado, en un volumen que defino. Entonces tomo ese volumen de control, y voy a tener involucradas, por un lado, integrales de volumen y por otro lado, integrales de superficie. Si estamos en un caso estacionario, o sea, reescribo otra vez el teorema acá abajo, perdón, quedó desprolijo, bueno, ya lo vamos a escribir bien otra vez.
decía, que si estamos en un caso estacionario, lo que uno va a esperar es que no cambie la cantidad, el impulso que hay dentro del volumen de control, ¿está bien? Dentro del volumen B. Y este es el caso que estamos analizando. Estamos considerando un caso estacionario, ¿tá? En que esto fluye de igual forma. Uno lo observa un dado espacio de tiempo y esto fluye de igual forma. No está variando el caudal ni nada por el estilo, ¿está bien? El caudal está siempre siendo el mismo. Entonces estamos en una situación estacionaria, ¿está bien? Entonces esto se anula para un caso estacionario. Por otro lado, acá no estamos teniendo en cuenta ninguna fuerza de volumen, ninguna fuerza externa, ¿está bien? Que esté actuando. Acuérdense que las fuerzas de volumen son las fuerzas que actúan sobre cada elemento de fluido. Una fuerza de volumen acá podría ser la gravedad, ¿está bien? Pero podemos suponer o que la variación de altura es muy poca o que este caño está sobre un valor de z constante, ¿está bien? Este caño está apoyado en el piso, por ejemplo. Esa curva la pega coincidiendo todo sobre la superficie z igual 0 y entonces no hay variación de cantidad, no hay variación de altura para los elementos de fluido y este término no es tenido en cuenta. Entonces, no tenemos fuerza de superficie, o sea, esto es 0, es fuerzas de volumen. ¿Está bien? No tenemos fuerza de volumen o estamos parados, si hay fuerza de volumen, ahí estamos parados sobre un equipotencial de la fuerza de volumen. Por ejemplo, si es la fuerza gravitatoria, cuyo potencial es de la forma G por Z, ¿está bien? Estamos parados a un mismo Z, o sea que esto no me va a aportar nada, en definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a tener para este problema es esta condición, la integral sobre la superficie que encierra al volumen B de ρ por B escalar la normal, más P por la normal, integrado en esa superficie, esto va a ser 0. ¿Está? Esta es la condición para este problema. Para este problema, ¿qué es este problema? Estacionario y sin fuerzas de volumen. Vamos a tener esta condición, que esa integral de superficie se tiene que anular. O sea, tiene que haber un balance entre estos dos términos, el término de presiones y el término de velocidades. ¿Está bien? Bueno, vamos a tratar de plantear eso para el volumen de control que definimos. Vamos a ver que es bastante sencillo, no es muy difícil. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que me está pidiendo el problema? Acuérdense, recuerden, ¿qué está pidiendo el problema? Relean el problema y vean lo que está pidiendo. A ver si alguno... La fuerza sobre la cañería, ¿no? La fuerza sobre la cañería. Uno dice, bueno, está bien, yo llegué a este planteo, que esta igualdad tiene que ser nula. ¿Y qué tiene que...? ¿Me va a dar respuesta a eso, lo que está preguntando el problema? ¿Cuál es la fuerza sobre la cañería? Bueno, en este término, seguramente la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería va a aparecer, porque fíjense que es un término de presiones integrado sobre la superficie, ¿está bien? ¿Qué superficie es esta? La superficie justamente que encierra el volumen de control. Y esa superficie es
justamente está determinada ¿qué? Por el fluido que está en contacto con la cañería. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que voy a estar calculando es la presión que el fluido ejerce sobre la cañería. Esa presión integrada en la superficie me va a dar la fuerza. ¿Está? Ahora vamos a verlo. O sea, en este término va a aparecer la fuerza que me está pidiendo el problema, la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. ¿Está? Sigamos adelante y vamos a verlo. Entonces, reescribo a lo que llegamos. Hago otra vez el dibujito de la cañería. Perdón, hay una pregunta en el chat que dice si Sí, consideramos la gravedad, el término de F no lo podemos tirar, ¿no? claro, pero tendría que darme algún dato más, ¿no? Tendría que decirme, bueno, cuál es la diferencia de altura entre la entrada, digamos, no es una entrada, ¿no? Entre la sección A1 y la sección A2, por ejemplo. O tendrían que decirme, como yo supuse en este caso, que el caño está horizontal, ¿está bien? Que está a la misma altura. En ese caso, el término de fuerza gravitatoria no interviene para nada, porque estoy en un equipotencial, ¿está bien? Bien, bárbaro. Bueno, entonces, lo que tenemos como datos son el área 1, la presión P1 y el caudal, ¿está bien? Q. Y como dato, la sección A2, ¿está bien? Y entonces decíamos, habíamos llegado a esta condición, la integral en superficie de ρ, la velocidad, b escalar la normal, más la presión por la normal. Esa integral me tiene que dar 0, porque estábamos en un caso estacionario que el término de la izquierda se anulaba, y un caso en que las fuerzas de volumen o las ignoro, digo que no hay fuerza gravitatoria, o digo que estoy sobre un equipotencial, ¿está bien? Que está todo a la misma altura y entonces ese término no interviene. Bueno, veamos. ¿Qué era que decía acá? Yo había dicho que de acá va a aparecer la fuerza que queremos calcular, ¿está bien? Entonces, fíjense el caño, el volumen de control que tomamos, perdón. Acuérdense que es una superficie cerrada, porque es un volumen. Por un lado tengo lo que se llama lo que sería la superficie lateral, ¿está bien? Que es el fluido que está en contacto con el caño, y por otro lado tengo como esta especie de tapas, ¿está bien? El área 1 y el área 2. Eso me definen una superficie cerrada, o sea, un volumen, ¿está? Entonces, cuando yo vea esta integral de superficie, la podría descomponer en tres partes, ¿no? Esa superficie cerrada la voy a poder ver como, no pongo el integrando, pongo solamente cómo descompondría esto. Voy a tener la superficie A1 más la superficie A2 más la superficie lateral, llamemos. Y esta superficie lateral es la superficie en la cual el fluido está en contacto con el caño, ¿está bien? Interactúa, vamos a poner. ¿Se entiende esa descomposición del volumen, de la superficie cerrada en tres superficies, ¿no? Porque serían como las tapas, A1 y A2, y la superficie lateral, ¿está? Habíamos puesto un sistema coordenado por acá. Esto era Y. Cada vez peor los dibujos. Y esto es X, ¿está bien? Ahí. Bueno, entonces
Veamos por un lado la integral que involucra a la presión. ¿Está bien? Vamos a separar los dos términos que tenemos. Vamos a ver el término de presiones. Dijimos que la separamos en tres integrales, ¿está bien? La integral sobre la superficie A1 de P. ¿Cuál va a ser la normal en este caso? P va a ser P1, ¿está bien? Y la normal, fíjense, la normal externa va a ser en menos X versor. ¿Estamos de acuerdo? Por cómo puse los ejes acá arriba. ¿Ah? ¿Sí, no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno. Vamos a tener una integral en la etapa A2, que va a ser integral en A2, de una presión P2 que en principio no la conocemos, porque el dato es P1, ¿no? Pero sí sabemos que esto va a ir, fíjense, en la normal externa va a ser en menos I versor. Y por último vamos a tener lo que llamamos la superficie lateral. Vamos a tener una presión por la normal sobre la superficie lateral. Y lo que quiero que vean es que justamente esta me va a dar la fuerza que quiero hallar, la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. Acuérdense que sobre la superficie lateral es la superficie en la cual el fluido interactúa con la cañería. Si yo estoy integrando la presión sobre toda esa superficie con la normal externa, yo lo que estoy encontrando acá es la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. Y es lo que quiero calcular, lo que me pide el problema. ¿Se entendió este paso o no? Sí, se entiende. Bueno, la idea ahora es encontrar, fíjense que esta integral la puedo resolver. Esta es P1, que es dato, por el área 1, en menos X versor. Esta integral sería eso. La presión P2 no la conocemos. Si yo conociera la presión P2, esta integral también la podría calcular. También sería P2 por el área 2 en menos I versor. Y esta es la que en realidad puedo despejar de toda la igualdad que tengo acá arriba. O sea, si yo pudiera calcular los términos de velocidad, estos dos los calculo, este es el que quiero conocer, podría escribir los 6 términos igualados a 0 y despejar este, que es el que me interesa, la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería, ¿ah? Este de acá. Bueno, veamos primero que lo único que nos falta para estas tres integrales, una es la que queremos despejar y esta la calculamos porque P1 es dato, lo único que nos falta es encontrar quién es P2, ¿está bien? ¿Eso lo podemos hallar? ¿Podemos hallar quién es P2? Volvamos ahora en un ratito, más adelante a eso, ¿está bien? Pero por ahora lo que dejamos como incógnita es quién es P2, ¿está? Lo vamos a poder hallar con los teoremas de Bernoulli, ¿está? Pero volvamos un poco más adelante. Planteemos las integrales que involucran a la velocidad. Por un lado teníamos acá la integral en el volumen cerrado, la integral en la superficie cerrada, perdón, volumen cerrado no tiene mucho sentido. La integral en la superficie cerrada de ρ b escalar normal. Y dijimos que esto lo separábamos en tres integrales. Integral sobre A1. Fíjense, ahí ρ, digo, la velocidad en qué dirección va a ir. En A1. Vuelvo al dibujito de acá arriba. La velocidad va a ir en X versor, ¿está bien? Y la normal externa va a ser en menos X versor. Ahora vemos eso. En A2, la velocidad va a ir en menos Y versor y la normal externa va a ser también en menos Y versor. Escribamos eso. Vuelvo acá a las integrales. Rho por B en X versor, y la B es una cierta B1, ¿está bien? Correspondiente al área 1.
B1 en X versor, producto escalar con la normal externa, que va a ser la normal que es menos X versor. ¿Está bien? Esta es la integral de velocidad, que involucra las velocidades, en la etapa 1. En la etapa 2 me va a quedar algo similar. Voy a tener ρ B2, que no la conocemos en principio, en menos I versor, y voy a tener B2 en menos I versor, producto escalar con menos I versor. Bueno, me quedó un ds ahí que no entra. Y por último, la integral en la superficie lateral. Vamos a tener ρ B. Fíjense que ahí la normal no apunta en una dirección en Y versor, en X versor, depende de qué punto me pare de la superficie lateral, y la normal es distinta, ¿no? Apunta en distintas direcciones. La superficie lateral, haciendo un dibujito acá. Si me paro acá, la normal externa apunta en esta dirección, si me paro acá, apunta en esta, si me paro acá, apunta en esta otra, ¿está bien? No apunta ni en X versor ni en Y versor exclusivamente como en las capas A1 y A2, ¿está bien? Pero ¿qué es lo que puedo asegurar sobre la superficie lateral? ¿Cómo tiene que ser la velocidad? Puede estar el elemento Normal en la fluido. superficie. Claro, el elemento de fluido no puede estar penetrando el caño, ¿está bien? Entonces, esto siempre va a ser nulo. Esto siempre va a ser cero. La velocidad siempre va a ser tangencial a la superficie, por lo tanto, B escalar la normal tiene que ser cero. Entonces, esta integral se anula. Esta me da cero. Simplemente porque el fluido, y esto no depende de que sea fluido ideal ni nada por el estilo, también para un fluido real, el fluido no puede estar metiéndose dentro del caño, ni puede estar saliendo, no puede estar metiéndose en la pared del caño, ni puede estar saliendo de la pared del caño, ¿está bien? A menos que haya un agujero. Entonces, esta integral da cero. Y esta integral la puedo calcular porque B1 es dato. B1 no es otra cosa que el caudal sobre A1. ¿Está bien? Es un caudal volumétrico. No se está viendo. Ahí sí. Lo que no conozco es B2, en principio. Entonces, fíjense, lo único que tenemos que hacer para calcular todas las integrales que aparecen y poder despejar la integral que nos da la fuerza, que es esta que está acá, lo único que tenemos que hacer es calcular quién es P2 y quién es B2. Sabiendo esos dos valores, yo voy a poder calcular esta integral, voy a poder calcular esta integral, y voy a poder despejar la integral que me da la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. ¿Tá? Entonces, bueno, vayamos a eso. Calculemos quién es B2 y calculemos quién es P2. Calcular quién es B2 es muy fácil, ¿no? Yo tengo un caudal acá Q, que está pasando por el área 1 y estoy en una situación estacionaria. Entonces, ¿cuál es el caudal que tiene que estar saliendo acá? El mismo. ¿Cómo? Q también. Q también, ¿no? Perfecto. Solamente que sale por el área 2, ¿está? Pero es el mismo caudal. Entonces, yo sé que el caudal acá es el mismo que acá. Yo sé que B1 por A1, que es el caudal entrante, digamos, tiene que ser igual al caudal saliente, que es B2 por A2. A2 es dato, ¿tá? Entonces, encontramos que B2 es igual a B1 A1 sobre A2. O caudal sobre A2, si quiero. Acuérdense que el dato es el caudal, ¿no? Podemos tomar B1 ya como dato. B1 es caudal sobre A1, ¿tá? Germán, Sí. una pregunta. Acá que usas la conservación del caudal así con B1 a 1, siendo que Q es igual a la integral de Sí. superficie de B, digamos. Sí. Ahí estás tomando que B no tiene dependencia, digamos, en ninguna variable. No, Como que es lo no. más O sea, constante, además de ser estacionario.
Vos fíjate que el caudal está definido como esto, ¿no? ¿Está bien? Para alguna superficie que vos ¿Podrás definas. bajarlo un poquito? No se ve. Perdón, ahí está. Gracias. No, no, ¿Está bien? perdón. Este es el caudal por unidad de volumen. ¿Está bien? Esto lo que me va a dar es litros, perdón, me va a dar este es el caudal volumétrico. Esto me va a dar litros por unidad de tiempo. ¿Está bien? 5 litros por segundo, por ejemplo. ¿Está? Tiene unidades de volumen por unidad de tiempo. No, lo único que estoy diciendo es que todo el caudal que pasa por acá tiene que ser el mismo que pasa por acá. El caudal entrante tiene que ser igual que el saliente porque es una situación estacionaria, es lo único que digo. ¿Tá? Y lo único que estoy tomando, acordate que dijimos que la cañería era lo suficientemente extensa, tal que yo me podía apartar del codo, de donde pega la curva, para encontrar en algún lugar donde sobre toda la sección la velocidad sea uniforme, ¿está bien? Entonces esta integral la estoy pensando simplemente como B1 por A1 para la entrada. ¿Está bien? Claro, ahí, Y para la perfecto. salida, lo único que estoy pensando es esta integral es A2 por B2. ¿Está? Y esa es la igualdad de caudales que estoy planteando. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos la respuesta de quién es B2. Es simplemente B1 A1 sobre A2 y B1 es el caudal sobre A1. ¿Está bien? Nos falta responder quién es la presión P2. Y vamos a poder resolver todas las integrales que tenemos acá. Vamos a poder calcularlas y poder despejar la integral que nos interesa, que es esta. La de la presión sobre la superficie lateral, que me está dando la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. ¿Ah? Bueno, entonces encontremos quién es P2, que es lo último que falta. Para encontrar quién es P2, podemos pensar que hay una línea de corriente que une. Yo estoy acá en el caño, que pega la curva. Y puedo pensar que hay una línea de corriente que va de acá hasta acá. Estamos en un caso estacionario, o sea que puedo usar sin fuerzas de volumen. Lo que puedo usar es que P sobre ρ más B cuadrado sobre 2 es igual a una constante sobre línea de corriente, ¿no? ¿Está bien? Entonces estoy pensando que va una línea de corriente acá desde 1 hasta 2, puedo vincular P1 con P2, ¿está bien? Yo lo que estoy diciendo es que P1 sobre ρ más B1 cuadrado sobre 2 tiene que ser igual a P2 sobre ρ más B2 al cuadrado sobre 2, ¿está? B2 ya encontramos cómo escribirla en función de B1. ¿Cómo la escribíamos? Digo acá. B1 sobre ρ más B1 cuadrado sobre 2 tiene que ser igual a P2 sobre ρ. Y ahora escribo B2 en términos de B1. ¿Eso qué me va a quedar? Un medio de B1 a 1 sobre A2 al cuadrado. Lo único que hice fue escribir B2 como B1 a 1 sobre A2. ¿Tá? Y de acá despejo quién es P2. Voy a encontrar que P2 es igual a P1 más ρ sobre 2. B1 cuadrado lo voy a poder sacar factor común. Me va a quedar por 1 menos A1 sobre A2 al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que con el dibujo que hay ahí, A1 es más grande que A2, por lo tanto la presión P2 es más chica que P1, ¿no? Y B2 es más grande que B1, ¿no? En este punto tengo mayor velocidad y menor presión que en el punto 1. Bueno, entonces lo que teníamos planteado ahora volviendo a las integrales era que 0 era igual a
Rho B1, esto era en, vamos a escribirlo, en X versor, y me quedaba acá B1 en X versor por menos X versor. Estoy escribiendo lo que ya escribimos del otro lado de la hoja. Esta es la integral sobre A1 para la velocidad. La integral sobre A2 para la velocidad. Tendría que ser así, ¿no? Integral doble. Esto me quedaba Rho B2, donde B2 ahora lo podemos escribir en función. Ahora, después al final lo vamos a escribir en función de B1. ¿Está bien? Esto era en menos I versor. B2 en menos I versor. La normal en menos I versor. La normal externa. Y las de la presión. La presión en A1. Menos X versor, la normal externa. La presión, esto sigue acá abajo. P2. Esto era en menos I versor, la normal externa. Y la fuerza que quiero calcular, ¿está bien? ¿Está bien? Fíjense, me quedaron 5 integrales en definitiva. Una la asocié con la fuerza. La presión del fluido integrada sobre la superficie lateral es la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. Las otras 2 integrales, sobre A1 y A2 de la presión, 2 integrales sobre A1 y A2 de la velocidad y la integral de velocidad sobre la superficie lateral, ¿por qué se fue? Porque B, exacto, porque era tangencial la velocidad a la superficie, o sea que B escalar la normal me da 0 sobre esa superficie lateral, ¿está bien? Entonces de las 6 integrales me quedaron 5 y una la asocié a la fuerza que tengo que calcular, ¿está? Que es la fuerza que el fluido ejerce sobre la cañería. Bueno, ahora calculemos estas cantidades y vamos a poder despejar F. O sea, yo tengo 0 igual a... La primera que me va a quedar, fíjense, me va a quedar todo en menos X versor, porque tengo X por menos X versor, me va a quedar un menos 1. Voy a tener A1 Rho B1 cuadrado en X versor con un signo menos. ¿Está bien? Y este es A1. La segunda integral, voy a tener menos I versor con menos I versor me da 1, pero voy a tener todo en menos I versor. ¿Está bien? Entonces voy a tener, otra vez en un menos, perdón. Menos A2 por Rho B2 al cuadrado I versor, y este B2 ahora lo vamos a escribir en función de B1. ¿Está? La tercera integral, esta de la presión, ¿qué me va a quedar? P1 es dato, ¿no? O sea que esto me va a quedar menos P1 a 1 X versor. Y por última esta, que me va a quedar menos P2 a 2 Y versor más la fuerza que quiero calcular. ¿Está bien? Fuerza sobre la cañería, pongámosle así. FC, fuerza sobre la cañería. Bueno, de acá despejamos y ponemos B2 en función de B1 y P2 en función de B1 y de P1. ¿Está bien? Entonces me va a quedar la fuerza sobre la cañería. Me va a quedar A1 Rho B1 cuadrado en X versor
más A2 rho. B2 al cuadrado lo vamos a escribir como B1 A1 sobre A2 todo al cuadrado en inversor. Más P1 A1 en X versor. Más P2, P2 era P1 más rho sobre 2, B1 cuadrado, 1 menos A1 sobre A2, al cuadrado, ¿no? Todo esto por A1, perdón, A2, y esto está en inversor, lo pongo acá adelante, el inversor. Bueno, a ver si tengo una expresión un poco más linda por acá escrita. En definitiva, reordenando lo que nos queda en X versor y en Y versor, esto nos queda B1 más rho, B1 cuadrado, A1, todo esto en X versor, y en inversor, ¿qué me queda? Me queda P1. Fíjense que acá tengo restando A1 sobre A2 al cuadrado y acá lo tengo sumando, ¿no? Acá tengo restando un medio y acá tengo sumando 1, me van a quedar sumando en definitiva, ¿no? Si no me equivoco, esto me va a quedar. Disculpa, Germán, no se ve. Ah, perdón. Ahí está. Sí, avísenme que cuando no corro la hoja que sigo hablando y ustedes no ven nada. Más rho B1 cuadrado sobre 2. 1 más A1 sobre A2 al cuadrado, todo multiplicando A2. Y esto en inversor. ¿Está bien? Esto en definitiva es lo que me queda, reordenando un poco, separando lo que va en X versor y lo que va en Y versor. ¿Está bien? Y teniendo en cuenta, a ver, vamos a hacer un dibujito más, cómo es la cañería, que definimos Y versor en esta dirección y X versor en esta. El resultado que nos da, fíjense que es, no hay duda sobre el signo que hay en cada dirección, ¿no? Tenemos la fuerza que es positiva, esto no puede ser negativo de ninguna forma, en X versor, y lo mismo para Y versor, la expresión que me quedó es una expresión que es positiva también, no puede ser nunca negativa. Cualquiera sea el juego de presiones y velocidades que ponga, que se me ocurra, igualmente esto siempre es positivo, ¿saben? Esto es positivo y esto es positivo. Está bien que me haya dado que la fuerza que ejerce el fluido sobre la cañería me quedó positivo en X versor y en Y versor. Si uno se imagina que está viniendo fluido en esta dirección así. Sí, ¿no? O sea, fíjense, no sé si alguien quería decir algo. Sí, que no lo puede como, no sé, llevar para adentro el caño. Claro, o sea, el fluido viene en esta dirección y lo único que puede hacer un fluido ideal es empujar, ¿no? En un sentido va a empujar en esta dirección, en la dirección X, pero además para el fluido cambiar su dirección de la X versor a la Y versor es como que va a estar ejerciendo una fuerza también en este sentido, para darse impulso en esta dirección, ¿no? O sea, por acción y reacción, si el caño le ejerce una fuerza al fluido que lo hace doblar para abajo, el fluido le ejerce al caño alguna fuerza hacia arriba. Por eso la fuerza neta es en X versor positivo y en Y versor positivo sobre el caño. No podría tener, ¿no? Si uno lo piensa, no podría tener otro sentido, digamos, esa fuerza.
Bueno, ¿Puedo preguntar no sé, algo? un poco intuitivamente el resultado está de acuerdo con lo que uno ve con la intuición, ¿no? Sí. ¿Quién Me pregunta, Fran? perturba que en I Sí. tengas presión nada más. Porque en X tenés P1 por A1, que tiene sentido, pero en el otro tenés P1 por nada, más algo que... No, está mal, el A2 va acá afuera de todo. Sí, sí. Está mal lo que escribí. Este A2 va acá afuera de todo. ¿Está bien? Sí, sí, si no las unidades no te daban, ¿no? Presión no tiene unidades de fuerza, tiene la presión por A2. ¿Está bien? Y te queda P1 por A2 porque en algún momento hicimos el reemplazo, vuelvo para acá arriba, P2 lo escribimos en función de P1, ¿está bien? En algún paso intermedio. Por eso me quedó P1 por A2, pero este P1, todo acá, juntando con algún término acá de rho B1 cuadrado sobre 2, me da el P2 que tengo acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Está bien? ¿O te sigo quedando dudas? No, está bien, Perfecto. era por las unidades que no... Sí, estaba mal, estaba mal. El A2 va multiplicando a todo el corchete, ¿está bien? Bueno, ¿alguna duda sobre cómo se utilizó el teorema para resolver esto? Hermano, a mí me quedó una duda o no me convencí con la necesidad de la hipótesis de cañería larga. Sí. Porque, No, es simplemente para poder decir, o sea, que en algún lugar que tenés, fíjate, en alguna sección, yo pueda calcular esto, mi caudal, si querés, como B por la sección. Simplemente eso. Vos no, pero, No, porque si estás cerca de donde uno dobla, ¿está bien? Si yo estoy cerquita de donde uno dobla, suponete que vos no tenés la hipótesis de cañería extensa, o sea, lo que estás diciendo es que tengo alguna curva, después tengo otra curva, algo así, claro, ¿está bien? Si yo me paro acá en el medio, no puedo asegurar que acá tenga un flujo uniforme, que me paro en cualquier sección y tengo el mismo campo de velocidades. No, voy a tener una distribución de velocidades que seguramente no va a ser uniforme, ¿está bien? Va a depender de la altura en que me pare y voy a tener una distinta velocidad. Es simplemente eso. ok, yo decía, pero va a ser, o sea, siempre va a ser perpendicular a la sección el flujo de la velocidad, pero me importa además que, claro, van cambiando. No, lo que sí siempre va a ser real es que te va a dar el caudal. Cuando vos hagas esta cuenta, esto te va a dar el caudal, pero acordate que yo no estoy haciendo esta cuenta, estoy haciendo esta cuenta, ¿no? En las integrales que estoy planteando, estoy haciendo esta cuenta. Ok, ¿Está bien? sí. Y esto yo no, si esto no es uniforme, como planteamos en todos los casos, que yo decía esto va en X versor y esto va en menos X versor y chau, esto es simplemente me queda B1 menos B1. Si no tengo un flujo uniforme en toda la sección, no lo puedo asegurar esto. ¿Tá? No Claro, puedo no hacer aseguro estas nada. integrales, resolverlas. ¿Tá? Es Claro, simplemente para eso. muchas gracias. No, de nada. Bueno, sí, sí, Ahí en la última expresión, el 1 más A1 sobre 2 al cuadrado, sí. ¿el signo es un más o es un menos? No, Porque es un más, no, porque fíjate que ¿cuándo tengo por cambió? acá, tengo un menos por acá, pero tengo un Sí. más por acá, ¿no? Y este está con un medio. Ah, está perfecto. ¿Está bien? Cuando considero los dos en conjunto me queda con un medio y sumando. ¿Está? ¿Se ve? Sí, sí, gracias. Bueno, les decía que hacemos un recreíto de 20 minutos, ¿está bien? Hasta ahí 40, y después seguimos. Si quieren consultar algo de ejercicios que resolvieron o algo, escuchamos nosotros. Pero bueno, ustedes se pueden tomar un recreo. Hasta y 40. ¿Puedo preguntar algo de este? Sí, dale, Abraham. El tema de que sea estacionario, ¿lo supusimos o lo dedujimos de la situación del tubo? Creo que me perdí esa parte. No lo dice explícitamente, me parece, en el enunciado. Habría que agregarlo. A ver, me parece que no lo dice. Ah, ok, lo Pero supusimos. dice ideal, sí, suponemos. O sea,
¿Qué sería pensar que esto no es estacionario? Fíjate que dice caudal y no dice un Q de T, ¿no? Suponer que esto es estacionario es suponer que este caudal no depende del tiempo, es nada más que eso. Estoy diciendo este caudal y estoy señalando lo que dice en la práctica como Q. ¿Tá? Perfecto. Este caudal que está acá. Si acá dijera Q de T, por ejemplo, nos tendría que decir la forma en que esto varía. Y por ahí podríamos resolverlo también, ¿tá? Pero nos tendría que decir en qué forma varía este Q si dependiera del tiempo. Si no nos lo dicen, estamos suponiendo que esto no depende del tiempo, y eso ya nos da que el problema es estacionario. Es decir, que este caudal es constante, es decir, que el problema es estacionario. Sí. ¿Quién preguntaba? No vi. No, perdón, no quería interrumpir. No. No, está bien. Podemos parar la grabación, Nico. Bueno, saludo de vuelta, hola, por si alguien lo ve en YouTube. La idea era que resolvamos el ejercicio 9, ¿está bien? Voy a compartir pantalla, yo ya lo tengo preparado por acá. Ahí. Subir. Tienen que acomodar los mensajes. Chat. Ahí. Ahí. Buenísimo. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? Ahí como el chat, cualquier cosa, me pueden preguntar. Igual si quieren prender el micrófono no hay problema. Bueno, el ejercicio 9 básicamente nos dice que determinemos la ecuación de movimiento de la superficie de las columnas del líquido de esta figura, ¿no? De esta. Y que resolvamos para las condiciones iniciales indicadas. Fíjense que básicamente nosotros tenemos el fluido. En líneas punteadas nos está indicando la posición de reposo del flujo, de equilibrio, del fluido, perdón. Y está apartado de cada lado una estancia. ¿Está bien? Y además nos dice que supongamos que el campo de velocidades inicial es 0. ¿Está bien? Es nulo. Y después nos pregunta cómo se modifica el resultado si inicialmente se tiene una velocidad de 0 no nula. ¿Está bien? Bueno, eso lo vamos a atacar después. Bueno, de momento el problema es este. Básicamente esto es muy parecido, no sé si conocen los niveles de manguera, ¿no? Es un tubo abierto en ambos extremos con líquido. Y este líquido, bueno, tiende a estar en una posición de equilibrio. ¿Está bien? Pero bueno, como este líquido está apartado de la posición de equilibrio, ¿qué esperan que pase? ¿Alguna idea de qué va a pasar con el movimiento del fluido? Exactamente, como dice Francisco, uno esperaría que esto empiece a oscilar, ¿no? Que existe un movimiento oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio de este fluido. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo primero que nos dicen? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Bueno, nos dicen que a t igual 0, el flujo se encuentra en el reposo, ¿no? Es 0. Entonces, trivialmente, se cumple que la vorticidad del fluido, del flujo, perdón, va a ser 0. ¿Está bien? ¿Y por qué es importante esto? No sé si recuerdan la clase pasada, con Nico, ustedes vieron Bernoulli, ¿no? Hicieron un repaso de Bernoulli. No sé si recuerdan que hay una expresión de Bernoulli para flujos irrotacionales. ¿Está bien? Que básicamente tiene la ventaja de que uno puede conectar dos puntos de un fluido y resolverlo sin necesidad de proyectar sobre las líneas de corriente. Eso nos garantiza que si uno resuelve estos dos puntos del flujo, tiene el movimiento, ¿no? de todo el fluido.
O no el movimiento, sino resuelve básicamente las características de ese flujo particular. Bien. Entonces, como nosotros inicialmente tenemos un flujo que está en reposo, la vorticidad es cero. Y no existe ningún mecanismo por el cual el flujo desarrolle vorticidad. ¿Está bien? Así que la vorticidad para todo T va a ser cero. El flujo es irrotacional. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a suponer, además, que nosotros tenemos una densidad ρ uniforme y que como los dos extremos está abierto, esto es P0, esto es P0. ¿Está bien? ¿Acá alguna duda? ¿No? Buenísimo. Bien, entonces, nosotros lo que dijimos es, básicamente, que como se cumple esto, vamos a cambiar de color. Como se cumple esto, entonces, básicamente podemos escribir el campo de velocidades como potencial, ¿está bien? Como el gradiente de un potencial. Y esto es el flujo potencial, ¿eh? La letra, hace mucho que no uso esto. ¿Está bien? Bueno. Y vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es, vamos a conectar dos puntos, ¿está bien? Este va a ser el punto 1, este es el punto 2. ¿Está bien? Y bueno, vamos a escribir Bernoulli para esos dos puntos, ¿está bien? Voy a escribirlo en la forma más general, ¿está bien? Primero. Luego vamos a usar las condiciones de contorno y las cosas que ya sabemos que se cumple en ambos puntos. Pero primero vamos a escribirlo en la forma más general. Entonces, lo que tenemos es una derivada 1, en el punto 1, respecto de t, más un P1, ρ1, más la parte cinética, ¿no? Más Z1, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual, voy a moverme así tengo lugar. Exactamente, esto va a ser exactamente igual a lo del punto 2. ¿Sí? Esto va a ser exactamente igual a lo del punto 2. ¿Sí? T más 2, 2, más cuadrado, más Z2. Bueno, ahora la idea es que empecemos a decir que se cumplen ambos extremos, ¿no? Entonces, es fácil ver, ¿no?, que nosotros como estamos parados en este punto, la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales. De hecho, van a ser igual a P2, a P0, perdón. ¿Está bien? Y la densidad, vamos a suponer que la densidad es uniforme, ¿está bien? Entonces, la densidad en este punto, en este elemento de fluido que está en contacto a esta presión, y de este elemento de fluido que está en contacto con esta presión, va a ser la misma, ¿está bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, dale. Capaz que nada que ver, pero en la sección donde se une la unión abajo, L y todo esto, ¿la presión Acá. ahí es todo igual? O sea, ¿se puede tomar solamente los bordes? ¿Y esto no tomarlo en cuenta? O sea, la presión acá va a ser, si se quiere, la presión P0 Sí. más... ¿Cómo? La de Esa P0 no, más la de P2, pero... Claro, P0 más la presión del extremo este en algún punto, ¿no? Pero fíjate que yo ahora estoy simplemente conectando estos dos puntos.
Entonces no me importa lo que pase No en el importa medio. lo que pase en eso, te decía ahí abajo. ¿Viste? Exacto, exacto. Entre estos dos puntos se va a cumplir esta ley de conservación. Esta de acá. No me importa lo que pase en el medio. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a capturar lo que quiero. P1 va a ser igual a P2 igual a P0. Rho1 va a ser igual a Rho2 igual a Rho. ¿Está bien? Entonces, estos términos se me van. ¿Está bien? Bien, ¿qué más podemos hacer con esta expresión? Vamos a Vamos decir a quién ver es Z1 y Z2. exactamente. Vamos a ver quién es Z1 y Z2. Fíjense que nosotros podemos poner un Z0 acá, ¿no? Z0, Z0, acá, en la posición de equilibrio. Entonces, cuando esto esté en movimiento, este Z de acá, o este Z de acá, vamos a hacer acá, ¿cómo va a ser respecto de esto? Y bueno, vamos a suponer que el flujo, como es incompresible, cuando este elemento de fluido se mueva o baje, el elemento de fluido que esté inmediatamente después a ese va a ser exactamente el mismo movimiento, ¿no? Y eso lo podemos pensar a lo largo de todo el extremo del tubo, con lo cual el punto que esté acá va a moverse la misma distancia que se mueve este de acá. Así que respecto a este eje Z0, perdón, de este Z igual 0, este elemento de fluido en esta superficie va a moverse menos Z. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Entonces, Z1 va a ser igual a menos Z2 igual a Z. ¿Está bien? Entonces, directamente voy a usar esto. Ven acá, voy a borrar esto, y le voy a poner un menos. ¿Está bien? Bien. Una cosa más que podemos hacer es, fíjense, Una ¿cómo? pregunta. No se puede, no sé si está bien lo que estoy pensando, pero A ver, pasar el Z2 restando y poner G de Z1 menos Z2, si eso quedaría siempre igual a 2A, o está no me mal. estoy comiendo un igual, perdón. Perdón, repetime, pues me distraje con eso. O sea, si paso Z2 restando para el otro lado, por ejemplo, y me queda G de Z1 menos Z2. Z1 menos Z2 sería constante, o sea, siempre en 2A. ¿Está bien Claro, hacer Z1 así? menos Z2 sería, nada, la diferencia te va a dar dos veces la diferencia respecto del eje, que es lo mismo, ¿no? Ok. ¿Está bien? No quería saber si lo estaba pensando bien. Sí, sí, está perfecto, es otra forma de verlo. Sí. Si pusieras, por ejemplo, un eje a lo largo de acá, de este tubo, si hicieras eso, al pasarlo, la diferencia entre Z1 y Z2 te haría dos veces esta distancia, ¿no? Entonces te quedaría lo mismo. ¿Está bien? Claro, sí. Bien. Gracias. Otra Te hago cosa que una podemos usar es... preguntita. Sí, dale, decime. Viste que vos dijiste que nosotros lo que buscamos, o sea, ¿cuál es la ecuación que en las tapas rige el movimiento, ¿no? Ujú. Y entonces Z1 y Z2 no pueden ser constantes porque eso oscila. Claro, no son constantes. Porque vos dijiste que, no sé quién dijo, 2A, y no son 2A. 2A es solamente en un caso particular, ¿no? Claro, es en un caso particular, perdón, Ok. eso se me pasó, sí, no son constantes, ¿no? Oscilan. Pero la diferencia, digamos, es siempre la misma. ¿Ah? Bien. Bien, fíjense que tenemos U1 y U2. A ver. La diferencia, sí, es constante. La diferencia respecto a este Z0 no, porque está oscilando. ¿No? Cuando este esté acá, en Z0, este va a estar en Z0. ¿Está bien? Pero digamos, cuando se esté moviendo, lo que se mueva este va a ser igual a lo que se mueva este. Eso es lo que estamos haciendo hincapié. ¿Está bien? Bien, bien. Está bien. Buenísimo. Fíjense que otra cosa que podemos suponer es que la sección a lo largo del tubo
es constante. Así que el área de acá, o el área a lo largo de todo el tubo, es la misma. ¿Está bien? Entonces, esta área de acá es igual a esta área de acá. Entonces, podemos aplicar conservación de caudal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? A por el módulo de la velocidad 1 va a ser igual a A por el módulo de la velocidad 2. Siguen A, perdón. Trivialmente podemos ver que las velocidades son iguales. O sea, si yo elevo esto al cuadrado, estas dos velocidades van a ser las mismas, ¿no? Lo que tenemos acá y acá. Y esto lo podemos cancelar. Bien. Entonces fíjense que nos sacamos bastantes términos encima, ¿no? Vamos a reescribir esta expresión de la siguiente manera. Vamos a pasarlo en limpio, básicamente. Voy a pasar todo de un lado, ¿está bien? Sí, más 2 veces, creo que mencionaba recién. Igual, todo esto igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Alguna idea de qué podemos hacer con esto de acá? Bueno, no sé si lo hicimos hasta ahora, así que directamente lo voy a hacer. Yo les dije que básicamente eso es el flujo potencial, ¿no? Esto lo podemos escribir como el gradiente de algún potencial. ¿Está bien? Entonces, ese potencial va a ser igual a la integral de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, el 1, entre el punto 1 y algún otro punto en el flujo. ¿Está bien? Ahí. ¿Bien? Y va a pasar exactamente lo mismo con el otro extremo, ¿no? U2, entre 2 y algún extremo. No, ahora si no se ve esto claro, ahora lo copio. Pero fíjense, nosotros tenemos el tubo así, ¿no? Entonces yo tengo el punto 1 acá y el punto 2 acá. Lo que estoy diciendo es que el potencial 1 va a ser igual a integrar la velocidad entre un punto acá y otro punto de por acá. ¿Ven? Así. Y para el caso del potencial 2 va a ser integrar entre este punto y otro punto de por allá. ¿Está bien? En esa dirección. Pero también ya vimos que las velocidades estas son iguales, ¿no? Así que vamos a poder escribir esto como una misma cosa, ¿está bien? Puedo borrar acá esto y esto acá. Entonces, ¿qué nos queda? Podemos dar vuelta a los límites de integración y esto nos va a quedar como la integral entre el la integral entre el punto 1 y 2 de la velocidad a dl, esto derivado respecto del tiempo, ¿está bien? Más 2 veces g de z igual a 0. Una velocidad sí, es menos la otra, pero lo que estoy suponiendo acá es que, fíjate, bueno, sí, esa es otra forma de verlo, porque acá, claro, acá cambié, yo no estoy diciendo que estoy usando un eje, pero sí. O sea, otra forma de verlo es que vos, usando los ejes de recién, esto lo podés tener así, ¿no? Podés tener los límites de integración al revés. De hecho, vamos a hacerlo así, más fácil. Entre algún punto y 2, y esto es menos 1, entonces nada. Nada, este menos se va con ese menos y cambian los límites de integración, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Ahí? O sea, hay dos formas de pensarlo. Una con el eje en Z y la otra pasando un eje así, eje L, a lo largo de todo el tubo. ¿Está bien? El tema es que de cualquiera de los dos caminos uno llegaría a esta expresión de acá. ¿Está bien? Y además, fíjense que la velocidad del flujo no va a depender de la posición. Así que este 1 depende
de L. Así que esto lo puedo integrar o sea, lo puedo sacar afuera, ¿no? El U lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces lo que nos termina quedando es un L, que L va a ser el largo del tubo que ocupa el fluido, de U a dt, más 2 dz, igual a 0. Y este L, básicamente, es el largo, ¿no? Que ocupa el fluido, que es H0 más L. Creo que... a ver, y H, bueno, H0 minúscula, 2 veces eso, más L. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, fíjense que ya casi estamos, ¿no? Porque, ¿qué es la velocidad? La velocidad, la derivada respecto de z, ¿no? Perdón, respecto del tiempo de z. Y si dividimos a ambos lados por la velocidad, nos queda, por el L, perdón, queda esto, ¿no? Más 2g sobre L, z, igual a 0. Y listo. Esta es la ecuación de movimiento. ¿Está bien? Es justamente lo que decíamos, ¿no? Era lo que esperábamos intuitivamente, que el fluido oscile entre los dos puntos de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo saben resolver, esto es un coseno, ¿no? Directamente voy a plantear la solución, más general. Básicamente z es igual a alguna amplitud por el coseno de omega t más phi, donde, ¿qué es omega? Omega cuadrado de la velocidad. Omega cuadrado es igual a 2g sobre... Fíjense qué interesante que la frecuencia depende del largo del tubo, ¿no? O sea, si tenemos un tubo muy largo, la frecuencia de oscilación va a ser muy chiquita, y si tenemos un tubo que es muy cortito, va a oscilar más rápido. Y la derivada de esto, ¿qué nos da? Nos da menos, la derivada de eso nos da, respecto del tiempo, nos da la velocidad, esto es igual a A por omega menos, por la derivada del coseno, seno de omega t más phi. Y bueno, si planteamos las condiciones iniciales, ¿qué nos queda? Z a t igual 0, para el extremo 1, no vamos a pararnos en el 1, va a ser igual a, que era la distancia respecto a la posición de equilibrio, por el coseno de pi, ¿no? A t igual 0. Y la velocidad, a t igual 0, va a ser igual a 0. Perdón, ¿no? Estoy un poquito distraído, perdón. Y ahí. Entonces A por coseno de phi. Ahí está, ahora sí. ¿Está bien? Entonces cualquier cosa, si ven que hay algo raro, díganme. Estoy un poquito distraído. No, se me mueve la tabletita. Ahí está. Entonces igual a 0 a omega menos a seno de phi. ¿Está bien? Entonces, básicamente esto es lo de siempre, ¿no? Phi va a ser igual a 0. Y la amplitud va a ser igual a A. Entonces la solución de este problema, la velocidad de cada extremo, del extremo 1 en particular, ¿no? Vamos a poner acá, va a ser igual a menos a omega seno de omega t.
¿Está bien? ¿Se entendió toda esa parte? Me parece que esta es la parte más fácil porque básicamente es un oscilador armónico, ¿no? Pero había otra pregunta, ¿no? Que nos hacía el problema. ¿Hasta acá todo bien? Como que sí. Fíjense que había otra pregunta, ¿no? Nos decía, ¿cómo se modifica el Perdón. resultado? Sí, decime. Creo que alguien está preguntando algo, pero no se lo escucha. Sí, siempre pasa lo mismo. Esto. Gracias. No, de nada. Gracias por avisar. Tenía una duda que con un par de pasos antes de lo último, A ver. que es, o sea, ¿por qué la velocidad no depende de la posición? O sea, ¿por qué solo depende del tiempo? Fíjate que si la velocidad dependiera de la posición, bueno, para empezar, como el fluido es irrotacional, nosotros no necesitamos proyectar sobre ninguna línea de corriente, ¿no? Entonces, resolver la velocidad acá, o resolverla acá, o resolverla acá, no cambia, ¿vale? Va a ser la misma. Entonces, podemos decir que no depende de la posición. Pero otra forma de verlo es, nada, ¿qué pasaría si la velocidad dependiera de la posición? O sea, imagínate que, no sé, por ejemplo, si el flujo fuese compresible, yo podría decir que cuando se mueve una parte, esta parte acá no se llega a mover. Y ahí podrías decir que la velocidad varía con la posición, ¿no? Pero en este caso, no, eso no pasa, digamos, porque estamos diciendo que la densidad es uniforme, el flujo es incompresible, el fluido es incompresible, perdón. Entonces, nada, no hay nada por lo cual uno pudiera pensar que la velocidad dependa de la posición. ¿Está bien? Claro, por el hecho de ser incompresible. Ujú. Claro. Gracias. Bien. Buenísimo. Bien. Aprovecho y hago otra pregunta. Vos cuando planteás la condición inicial, ¿se la estás haciendo a Acá. algún extremo en particular? Sí, yo me estoy parando en el 1. Vamos a ponerlo en 1 acá para aclarar eso. Ok, y si yo lo Por hiciera eso, en el otro, me debería dar lo mismo. exactamente, fíjate, si te paras en el 2, a t igual 0, esto te va a quedar un menos a, Bien, ¿no? Y ahora te va a quedar 0. No, sí, te queda lo mismo. Esto te queda positivo. Es lo único que cambia. claro, porque va para otro lado. Bien, Va perfecto. para el otro lado. ¿Está bien? Buenísimo, Buenísimo. entonces, ¿dónde estábamos? La pregunta era, ¿cómo se modifica el resultado si la velocidad inicialmente es nula? Bueno, ahora ya no es tan fácil ver que la vorticidad es nula, ¿no? Así que, básicamente, si tenemos una velocidad distinta a U inicial, una velocidad inicial distinta de 0, podemos calcular la vorticidad, ¿eh? Vamos a calcular la vorticidad de esta. Y nada, por la forma del problema, la velocidad está en z, ¿no? Si ponemos el eje en z, la velocidad está en z. Entonces, básicamente, esto no, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada respecto de I de U z, ¿no? Vamos a suponer que solo tenemos componente z, esto en x, menos la derivada respecto de x, z. Bien. Pero bueno, el flujo, o sea, la velocidad del flujo no depende de la posición, así que esto sigue siendo cero. Así que todo lo que hicimos antes sigue valiendo. Pero ¿qué va a pasar? Entonces el cambio va a estar no en el desarrollo, sino en las condiciones iniciales, simplemente. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a tener es básicamente que a vamos a ponernos en el 1. A z de t igual 0,
depende de la posición. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esto va a seguir siendo lo mismo. Igual a la amplitud por el coseno phi. Y el cambio va a estar acá, ¿no? 1 igual 0. Ahora va a ser vamos a llamarlo UZ. Z. ¿Está bien? Z0, vamos a llamar. Y básicamente lo que pasa es que nos agrega una fase, ¿no? Menos omega. O sea, el único cambio es que nos agrega una fase. ¿Eso lo ven? Porque esto ahora ya no se anula y básicamente, bueno, distinta de cero. ¿Se entendió el problema? Era cortito, era más que nada para que veamos todos los puntos importantes a la hora de usar Bernoulli y rotacional, ¿está bien? O sea, creo que lo más importante así en el procedimiento es acordarse que, nada, si el flujo está inicialmente en reposo, la vorticidad es nula, ¿no? A partir de ahí todo el desarrollo del flujo el flujo no va a desarrollar vorticidad. Y cuando ustedes resuelvan el campo de velocidades, vale para todo el flujo. ¿Está bien? Eso es como lo más importante. Bueno, si no hay ninguna duda, cortamos entonces.